Buenas noches a todos los bionautas que nos acompañan hoy una vez más en el programa del Derecho en sus manos. Mi nombre es Alexa Narváez y bueno, me acompaña el licenciado Álvaro Sánchez, un programa más en la página Voces por Media Calle, el cual desde ya les invitamos para que activen las notificaciones y puedan estar pendientes de toda la programación que se transmite día con día. Álvaro, buenos días, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alexa. Espero que todo esté bien. Eh, bueno, para nosotros es un gusto, para Alexa y para mí, tener este programa dirigido a las consultas de las personas. Yo creo que siempre todos tienen y tenemos dudas legales de situaciones cotidianas y esa ha sido la misión de este programa. Como hemos insistido, aquí hacemos preguntas, pero no consultas. Y si alguien necesita ya asesoría legal, puede ir a la página oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que busque su abogado o abogada de preferencia. Pues para no dar muchas largas, Alexa, cuéntenos quién nos acompaña hoy para hablarnos y el tema del que vamos a hablar hoy. Claro, bueno, esta noche nos acompaña el licenciado Eugenio Vargas. Él es licenciado de la Universidad de Costa Rica, se graduó en el 2003. También es notario público, posee una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad de Alcalá, en España. Y bueno, pues se dedica a la materia de Derecho Corporativo, transacciones inmobiliarias, inversión extranjera y trabaja como asociado y director del Departamento de Derecho Corporativo en la firma LexinCorp Abogados desde el año 2003. Sin más preámbulo, acá tenemos al licenciado Eugenio, bienvenido. Hola Alexa, buenas noches, don Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Eugenio. Por la invitación, primero que todo. Gracias a usted por aceptarla. Y bueno, pues damos inicio porque creo que es un tema muy interesante el de hoy. Es, bueno, básicamente los contratos de arrendamiento en tiempo de COVID. Estas últimas semanas nos hemos enfocado básicamente en las repercusiones que ha tenido el COVID en los diferentes ámbitos, ya sea familia, pensiones, bueno, estamos viendo la parte civil de contratos. Entonces, si gustan, comenzamos a hablar un poco sobre los contratos de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato de arrendamiento, creo que en general la gente no abogada tiene una buena noción de lo que significa y lo que se trata un contrato de arrendamiento o inquilinato. Es básicamente el contrato por medio del cual el propietario de un inmueble lo alquila a un tercero por un determinado plazo. Los contratos de arrendamiento pueden ser para diferentes destinos, ya sea habitacional o vivienda, o para un destino comercial. Los contratos de arrendamiento como tal suelen hacerse en documento privado, es decir, no es un requisito hacer una escritura pública ni que se inscriba en el registro público, en el registro nacional, aunque eso es posible. La diferencia sería básicamente que si usted lo hace en escritura pública y lo inscribe en el registro nacional, tiene efectos hacia las terceras personas. Pero tampoco implica que si se hace únicamente en un documento privado, no es vinculante tanto para las partes contratantes como para otras personas. Entonces, básicamente eso es como una explicación sencilla y rápida de lo que es un contrato de arrendamiento. Importante indicar también que en Costa Rica existe una ley que regula este tipo de relación, que es la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Y el Código Civil establece o incluye normas generales de los contratos, pero la ley especial, la ley específica es esta Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Excelente, yo creo que esa es una definición muy clara y muy concisa para los que no son abogados, ¿verdad? Don Álvaro, no sé si iba a intervenir. Sí, no. Yo creo que como es el derecho en sus manos y tratamos de acercar, o sea, podemos partir que hay dos partes en el contrato de arrendamiento, básicamente. Podríamos pensar, Eugenio, ¿cuál es el objetivo
de cada una de las dos partes en un contrato de arrendamiento para ir introduciendo el tema a cuestiones un poco más profundas. Claro, efectivamente, el contrato de arrendamiento es bilateral, significa que son dos partes. Una es el propietario, llamado, según la ley, arrendante, y la otra es el inquilino, llamado por la ley arrendatario. Básicamente, las obligaciones de una y otra parte son, en el caso del propietario o arrendante, es facilitar el uso y la posesión del bien de que se trate, la casa de habitación, el local comercial, etcétera, en las condiciones en que se pacte en el contrato. Y por parte del inquilino o arrendatario, la obligación principal es el pago de la renta acordada, así como el cuidado y el buen mantenimiento de la cosa arrendada. Entonces, pues básicamente esas son como las dos partes y sus obligaciones principales. En cuanto a los derechos, también son contrapuestos. Por un lado, el derecho del arrendante o propietario es que el inquilino le pague puntualmente la renta y que éste le mantenga en buenas condiciones la cosa arrendada. Y los derechos del inquilino o arrendatario es que el propietario no lo perturbe ni le impida el uso y posesión de la cosa que ha sido arrendada. Excelente. Bueno, y pues ahora con la reforma que hubo recientemente al Código Procesal Civil, no lo que era la ley de monitoreo arrendaticio, porque, bueno, como es sabido, cuando las partes quieren, o bien el propietario del inmueble quiere que el inquilino se vaya, por A o B razón, tiene varios mecanismos que la ley le faculta. Uno es el monitoreo arrendaticio y el otro es el desahucio administrativo. Y pues cada uno se aplica según el caso en concreto. Entonces, tal vez entramos a abarcar un poquito más de eso. Claro, efectivamente, bueno, importante también indicar, antes de avanzar con eso, que tal vez esto sí sea algo que puede que algunas personas no lo sepan. El plazo mínimo de un contrato de arrendamiento, según la ley que les mencionaba, la ley de arrendamientos suburbanos, es de 3 años. Y esto es a favor del inquilino. ¿A qué me refiero con eso? La ley establece una posibilidad, una potestad que tiene el inquilino para permanecer al menos 3 años en el bien arrendado. Obviamente, en el tanto cumpla sus obligaciones contractuales, el pago, mantenimiento de la cosa en buen estado, etc. Y esto es importante porque no en pocas ocasiones yo he visto contratos de arrendamiento escritos cuyo plazo es de menos de 3 años. Y la ley de arrendamientos urbanos, al ser una ley, lo que se llama de orden público, eso significa que, bueno, como ley, las partes no pueden obviar o acordar algo que no lo permita la ley. Si usted establece una cláusula del plazo por menos de 3 años, esa cláusula no vale. Aunque esté escrita y aunque esté firmada por las partes, el plazo mínimo es de 3 años. Entonces, volviendo a la pregunta que usted hace, Alexa, sobre qué posibilidades tiene un arrendante o propietario para sacar a un inquilino que sea un mal inquilino, efectivamente, como usted menciona, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil hace un par de años, hubo reformas al respecto. Básicamente, cuando las causales, o cuando de lo que se trata el problema es vencimiento del plazo, falta de pago, y la falta de pago puede ser no solo de la renta, sino si se acordó que también el inquilino tenía que pagar los servicios públicos, agua, electricidad, por ejemplo, o falta de pago de la cuota condominal cuando se alquila en un condominio y se acordó que el inquilino está a su cargo el pago de la cuota condominal. En esos casos, vencimiento del plazo y falta de pago de esos elementos que mencioné, lo que procede es un proceso que se llama monitoreo arrendaticio, de conformidad con lo establecido
y las reglas establecidas en el artículo 110 del Código Procesal Civil en adelante. Ahora, cuando son otras causales, que no sean esas las que he mencionado, lo que procede es lo que se llama un proceso de desahucio, que debe presentar el propietario en contra del inquilino. Por ejemplo, digamos, incumplimientos contractuales, por ejemplo, el cambio del destino del bien. ¿Por qué? Porque los contratos de arrendamiento tienen que tener un destino, una finalidad. Si yo alquilé para vivienda, por ejemplo, pero al cabo del tiempo pongo una soda, un restaurante, un bazar, etcétera, ahí hay un cambio de destino que es prohibido según la ley, según el contrato. Entonces, ese tipo de incumplimientos contractuales o, por ejemplo, daños al bien, etcétera, tendrían que tramitarse por lo que se llama un proceso de desahucio. Esos procesos, y creo que para nadie es un secreto, la carga de trabajo que mantienen los tribunales en Costa Rica. Entonces, en el proceso de desahucio, perdón, el territorio arrendaticio, si nos va bien, puede demorar 6 meses. Si nos va bien. En el proceso de desahucio, un poquito más. Puede rondar un poquito más en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Así que más o menos por ahí va el asunto, Alexa. Claro. Y es que, bueno, es importante que la gente sepa eso porque a veces creen que es negligencia del abogado y es que no, los tribunales de justicia están muy retrasados. Ahora con COVID, pues la mora judicial pasó de 6 meses a 9, a 12 meses. Entonces, es importante que tengan en consideración los plazos judiciales. Muchas veces uno, por más que presente un pronto despacho, por más que gestione, por más que llame, no se va a agilizar el proceso porque eso va por mala. Como me van presentando documentos, así los va tramitando el despacho. Entonces, claro, y además de eso que usted menciona, que es completamente cierto, muchas veces los procesos judiciales en general, no solo los relacionados con arrendamientos, se atrasan, yo he visto, porque es difícil muchas veces notificar a la parte demandada. Las partes demandadas aquí de ahí se esconden, los llegan a buscar e inventan lo que sea. A veces pueden pasar semanas o meses y el proceso no avanza y como usted dice, Alexa, no por negligencia del abogado, del profesional, sino, pucha, porque la gente a veces dice eso, se esconde, ¿verdad? Y el proceso no puede avanzar hasta que la parte demandada haya sido debidamente notificada, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, la mora judicial es un tema que dará para otra charla y demás, cosa que en todo caso, yo aclaro, yo no soy, no tengo mucha experiencia en litigio, no es algo que yo me dedique demasiado, pero sí, es importante que la gente sepa que el proceso de desahucio no va a ser algo de 1 ni de 2 meses. No, y a veces ocurre también que los abogados ayudan a entorpecer los procesos. También. Para ser muy objetivo. O sea, la mora podría tener una repercusión sobre el Poder Judicial, pero yo lo he visto, es más, de hecho, a mí alguna vez me pasó, los inquilinos dijeron, no, por favor, déjenos hasta tales 2 meses. Y el abogado dijo, no quiero negociar. Al final salieron 2 semanas después, ¿verdad? Porque ellos sí se iban a ir, pero entonces en vez de haber negociado en pro de su propio cliente, que en este caso era el propietario del bien, los atrasó y no los benefició en nada, ni a él ni al sistema judicial, ¿verdad? Y los otros se fueron cuando quisieron, pero sí tenían planeado irse para la fecha que establecieron. Entonces, a mí yo creo que existe en esa parte, por lo menos si aquí estamos hablando de temas de arrendamiento exclusivamente, ¿verdad? Y ahora, vos decías algo interesante. El contrato como tal sigue una línea de derecho, digamos, público hasta donde permite, ¿verdad?, que las partes contraten de ahí. Pero qué cosas así, digamos, de primera entrada, Eugenio, ¿podría la gente contratar eventualmente diferente a lo que está ya en ese contrato? ¿Qué límites te podrían tener y qué límites
no podrían tener, dependiendo, a veces varía en los contratos de inquilinato de bienes dedicados al comercio y los que son dedicados a vivienda. Entonces, ahí obviamente se tiene que ser muy creativo porque dependiendo de lo que necesiten varía muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿como qué ejemplos podríamos tener de ambas situaciones? Muchas gracias. Claro, bueno, el contrato como tal, digamos, desde el punto de vista de lo que debe incluir o puede incluir el contrato, el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la lista de los elementos que mínimo debe contener el contrato. Por ejemplo, bueno, el nombre y calidades de las partes, la descripción del bien inmueble, con su número de folio real, ubicación, etcétera. Descripción detallada del inmueble que se está arrendando y entonces ahí voy a hacer una acotación de lo que usted decía, don Álvaro. Es importante, por ejemplo, yo recomiendo, sobre todo, por ejemplo, en arrendamientos de vivienda, y si usted está arrendando la vivienda con algo de menaje, o bueno, tiene lámparas, si tiene vidrios, si tiene etcétera. Yo recomiendo hacer una descripción bastante buena y pormenorizada de los muebles y de los elementos que acompañan el arrendamiento o la cosa arrendada. Y hacer una lista, y se puede hacer una lista y se puede hacer ahí mismo en el contrato como un anexo, para que, y esto sobre todo, digamos, en beneficio de ambas partes, ¿verdad? Quizás un poco más en beneficio del arrendante, para que cuando se termine el contrato de arrendamiento, al cabo de 1, 2, 3, 5 años, pues se haga el inventario de los bienes que habían sido dados en arrendamiento en un principio. ¿Qué otra cosa, digamos, debe contener el contrato? Pues el plazo, que como les mencionaba, el plazo mínimo del contrato es de 3 años. Puede ser más, y obviamente a un arrendante, a un propietario, le interesa en principio tener un inquilino, siempre que sea un buen inquilino, por muchos años. Y por otro lado, al inquilino, si considera que el punto o el local que está alquilando es un buen lugar, también le va a interesar permanecer ahí bastante tiempo. Otro de los elementos que tiene que incluir el contrato es lo que mencionaba hace un ratito, el tema del destino. ¿Para qué se va a destinar ese bien que se va a arrendar? Si es, de nuevo, si es para vivienda, pues para vivienda pues es bastante claro. Pero si es para un uso comercial, no simplemente, o sea, no es recomendable poner el local se alquilará para uso comercial, punto. No, eso sería un error porque deja muy abierto a interpretación de qué es un uso comercial, sino que lo recomendable ahí es decir un uso comercial específicamente para un salón de belleza, por ejemplo, para una tienda de electrodomésticos, etcétera. O sea, en términos generales, en los contratos, en la medida en la que usted pueda dejar cerrados a interpretación, o mejor dicho, a no interpretación de las cosas, sino puntualizar bastante bien, es mucho mejor. El precio, obviamente, el precio del arrendamiento es uno de los elementos que tiene que incluir el contrato. Y en esto es importante, por ejemplo, indicar para que las personas sepan que, de conformidad con la ley, cuando se trata de arrendamientos vivienda y si el precio es en colones, en moneda nacional, el monto anual máximo por el que puede aumentar el arrendamiento es igual a la tasa de inflación del año inmediato anterior. Esto es una reforma de hace más o menos unos 2 años y medio, 3 años a lo sumo, creo. Es bastante reciente en general, tomando en cuenta que la Ley General de Arrendamientos creo que es del año 91, 92, o sea, es una ley que ya tiene sus años. Entonces, importante es eso, que cuando el destino es para vivienda y el precio es en colones, el monto máximo que puede aumentar año a año es
la inflación del año inmediato anterior. Y cuando es en moneda extranjera, casi siempre es en dólares. De hecho, yo nunca he hecho un contrato que no sea en dólares si es en moneda extranjera. Y si es para vivienda, no puede aumentar. Es prohibido el aumento durante el plazo de 3 años. Por eso les decía, importante que el plazo mínimo tiene relevancia para muchas cosas, ¿verdad? Mientras que cuando el destino es comercial, no aplica ninguna de estas limitaciones en cuanto al precio. Usted le puede, ahí casi que entre comillas, podemos decir que el papel aguante lo que le ponga, y ahí las partes pueden pactar y negociar como lo consideren. Entonces, si usted quiere poner un contrato de arrendamiento comercial en dólares, usted puede ponerle un aumento anual del 10% y es válido. O sea, legalmente es válido. Y si quiere ponerle un aumento anual en colones del 20%, es válido. Obviamente es un tema de negociación entre las partes y ahí se va a definir el asunto. Entonces, don Álvaro, más o menos, bueno, esos son los elementos mínimos. ¿Qué otras cosas pueden incluirse en un contrato? Bueno, es la verdad que, digamos, por ejemplo, porque pueden haber muchas, dependiendo el contrato de que se trate, pueden haber muchas opciones. Pero, por ejemplo, en un contrato comercial, si se requiere una patente de operación o un permiso sanitario de funcionamiento para operar el negocio de que se trate, es importante, es recomendable establecer que la obligación de obtener esos documentos correrá a cargo del arrendatario, del inquilino. Lo cual es usual en todo caso establecer que el propietario colaborará en lo que sea necesario, por ejemplo, firmas de documentos, formularios, etcétera. El tema volviendo, digamos, ese era un ejemplo en caso de arrendamiento comercial, pero arrendamiento para vivienda en caso de condominios, lo mencionaba hace un ratito, importante definir quién tiene a su cargo el pago de las cuotas condominales. Y qué pasa, por ejemplo, si el inquilino, en el caso de que se haya acordado que el inquilino o arrendatario esté a cargo del pago de las cuotas condominales y si no las paga. Bueno, ¿qué establece el reglamento del condominio? Tiene obligación, por ejemplo, el condominio de seguirle brindando servicios a ese inquilino y podría ahí caber una cláusula, a mí me parece racional y legal, de establecer como causal de terminación anticipada incumplimiento que haga el inquilino de su obligación de pago de las cuotas, ¿verdad? Entonces, en fin, pueden haber muchas opciones, ¿verdad? Pero cada caso, cada destino y cada negociación establecerá cuáles van a ser esas condiciones específicas en los contratos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahora para ir adelantando, porque el tiempo apremia, quisiera que analizáramos cómo ha influido el COVID en las relaciones contractuales de esta naturaleza, los contratos de arrendamiento, porque para nadie es un secreto que muchas personas han sufrido reducciones de jornada, suspensiones de contratos, negocios han quebrado y pues obviamente el COVID ha tenido un impacto a nivel nacional, mundial, muy grande realmente en la economía. Entonces, los contratos de arrendamiento no han sido la excepción. ¿Podemos ahondar un poquito más en este tema? Claro, sí, definitivamente. La pandemia, pues, en todo prácticamente ha tenido injerencia. Y, por supuesto, las relaciones comerciales, contractuales y arrendaticias no escapan de ello. Al inicio de la pandemia, por ahí de abril, más o menos, marzo-abril, hubo un proyecto de ley que no fue aprobado, a fin de cuentas, en la Asamblea Legislativa, que buscó básicamente perdonar, digamos, obligar al propietario, al arrendante, a aguantarse de que su inquilino que pudiese demostrar que había estado afectado, que había sido afectado, ya sea porque perdió su trabajo, etcétera, reducción de jornadas, etcétera, que podía esta persona, este inquilino, dejar de pagar la renta. Ese proyecto de ley no fue aprobado porque era complicado, es decir,
aquí tenemos que poner en la balanza las dos partes que al inicio don Álvaro nos indicaba y que yo expliqué. Por un lado, el propietario arrendante y por otro lado, el inquilino arrendatario. Entonces, era bien complejo porque por ahí tal vez mucha gente decía, sí, pobrecitos los inquilinos y que no pueden pagar y se quedaron sin trabajo. Y es cierto, yo no digo que no lo sea, pero por el otro lado, y puede que sea menos gente, sí que es verdad, pero por otro lado existe la gente que vive de un alquiler y estarán los grandes terratenientes, llamémoslos así, que tienen 100 casas de alquiler o 100 locales de alquiler y bueno, y si se les van 20 inquilinos, puede ser que puedan lidiar bien, pero la persona que tiene una casa de arrendamiento y ese es casi que su ingreso, es un problema. Entonces, a fin de cuentas, este proyecto de ley no pasó, no fue aprobado. Hay otro proyecto que está en veremos también, pero al día de hoy no hay ningún proyecto de ley o ninguna ley que haya sido aprobado en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y entrando ya al titular de esta charla, contratos de arrendamiento en tiempo de COVID. Bueno, en términos generales, lo ideal es que las partes puedan sentarse a negociar. Y es posible que un arrendante, que un propietario le sirva más renegociar las condiciones, específicamente del precio, en lugar de tener que primero iniciar un proceso que ya dijimos, si le va bien, va a durar 6 meses. O bien, o que la persona esté ahí pagando, digamos, sin pagar nada. ¿verdad? O sea, en términos generales, lo recomendable es poder negociar entre las partes. Ahora, si la negociación no prospera, y a fin de cuentas la negociación va a tener que ser un acuerdo de voluntades, y si una de las partes no quiere, y hablemos en específico, si el propietario no quiere negociar y el propietario dice, no, el contrato dice 100 colones, y usted me tiene que pagar 100 colones, bueno, pues en principio el propietario no tiene ninguna obligación legal de permitirle a su inquilino que le deje de pagar o que le pague menos. Por más de que se haya quedado sin trabajo y la situación sea muy apremiante desde el punto de vista económico, etc. ¿Cuál es el remedio del propietario en ese caso? Bueno, va a tener que interponer un proceso de monitoreo arrendaticio que mencionábamos antes, con todas las implicaciones que ello lleva. En ese aspecto, Alexa y don Álvaro y quienes nos ven y escuchan, la ley de arrendamientos urbanos establece una única excepción y me voy a permitir leerlo. Es el artículo 43 de la ley, voy a buscarlo, que habla sobre temas de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, el artículo 43. Y dice excusión de pagar o permiso para no pagar. Si por caso fortuito o fuerza mayor la cosa arrendada no está en condiciones de ser usada por el arrendatario, la renta no se causará mientras dure el impedimento o se reducirá proporcionalmente a la disminución del uso. Entonces, esta regla, desde el punto de vista del COVID y las relaciones arrendaticias, yo considero que aplica casi que exclusivamente en arrendamientos comerciales y además específicamente para aquellos comercios o para aquellas actividades que en virtud de la pandemia hayan sido prohibidas o limitadas por órdenes sanitarias, Ministerio de Salud, etc. Por ejemplo, los casinos. Los casinos es una de las actividades que desde marzo están prohibidas por el Ministerio de Salud. O sea, el que tenía un casino y asumamos que arrendaba el espacio para operar el negocio desde el punto de vista legal, porque hay una orden sanitaria para no operar ese negocio. Entonces, en mi opinión, sí que en este tipo de casos cabría alegar una posibilidad de no pagar la renta de parte del arrendatario
porque por fuerza mayor o caso fortuito, en este caso, la orden sanitaria provocada por la emergencia del COVID, le impide operar su negocio. Y entonces en ese tipo de ejemplos específicos o en esos casos en específico, el arrendante, el dueño, no podría obligar a su inquilino a pagarle la renta y este podría alegar esta causal válida, a mi forma de ver, para no pagar la renta. Y lo comentábamos antes entre nosotros, es muy fregado, es muy jodido porque, escucha, imagínense ustedes, el propietario del inmueble desde marzo, asumiendo que su inquilino no le ha podido pagar porque sus ingresos son cero, no es que se le disminuyeron un 50%, que ya sería una tragedia. Para este tipo de negocios que tuvieron que cerrar y tienen 6 meses de tener cero ingresos, el propietario no puede obligarlo, a mi forma de ver, de pagarle la renta y tampoco podría alegar un incumplimiento para interponer un proceso ya sea de desahucio o un monitorio arrendaticio. Así que, digamos, por ahí va el asunto, ¿verdad? Es una situación compleja, ciertamente, ¿verdad? Porque están las dos partes y las dos partes van a velar por sus mayores intereses. Sí, Eugenio, eso también para que quede claro, porque va interrelacionado y vos lo estás diciendo. Hago el comentario, sea un casino o un restaurante. Claro. La prioridad del arrendante, del inquilino, es pagarle a sus trabajadores, pagar los derechos laborales, pagar planillas, pagar impuestos y ahí pagarle al propietario del bien inmueble, ¿verdad? No es la prioridad. Eso, digamos que también es una mala noticia, pero muy realista para las personas que alquilan los locales, ¿verdad? Claro, y ciertamente, don Álvaro, digamos, yo utilicé el ejemplo del casino, pero y por eso decía que esta causal de fuerza mayor que podría alegarse, a mi forma de ver, es casi que exclusiva para temas, en el caso específico, de lo que estamos hablando de COVID para comercio. Efectivamente, como usted lo mencionó, restaurantes, ¿sí? Ahora ya están reabriendo con horarios especiales y demás. O, no sé, una cancha de fútbol 5. Las canchas de fútbol 5, yo que todos los martes a jugar con mi grupo de amigos, desde marzo no vamos, la cancha está cerrada. Yo tengo un cliente en lo personal que es dueño de una cancha de fútbol 5, tiene desde marzo de no poder abrir. De nuevo, restaurantes, bares, los bares están cerrados, discotecas, nightclubs. Digo, y no quiero que se me malinterprete como que solo cosas así de tomar licor, no, que en este caso es así. Bueno, no sé, hay una iglesia, ¿verdad? Una congregación religiosa que arrienda el espacio para hacer sus reuniones y que la alquilen también hasta creo que es una de las que hasta ayer ya les permiten, creo que 150 personas, pero por varios meses no se permitía digamos, ese tipo de actividades. Entonces, sí, don Álvaro, como usted lo dice, digamos, es realista, es duro, pero es realista, ¿verdad? Así que, en términos generales, me parece a mí que la salida menos mala, no llamemos la mejor, porque en esta situación tan complicada, hombre, decir que es lo mejor es complicado, pero la menos mala pareciera ser la negociación de buena fe entre las partes. Sí, que eso es un elemento fundamental en cualquier tipo de contrato. La buena fe, las buenas intenciones, porque al final son las que llevan a las mejores transacciones, ¿verdad? Sí. En el caso de los inquilinos, bueno, yo desconozco si es así, pero casi que podría estar pensando que, por ejemplo, los cines probablemente alquilan sus espacios en el mall. Por eso ahora decía los hobbies y las diversiones,
se ve muy perjudicadas en este tipo Sí. de escenarios. También mucha gente antes decía que el mejor negocio es tener locales o lugares o viviendas de alquiler. Con esto del COVID lo hace relativo, ¿verdad? Porque ya la gente no es la prioridad tener actividades sociales en bares o restaurantes, casinos, o casi que, como decías vos también en la otra parte, Sana, la gente que alquila espacios para gimnasios, la gente que alquila las canchas. Yo todavía hace poquito iba, no crea. Entonces, que va para decirlo a lo tico, a sus mejengas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, entonces, también toda esa implicación que tiene en esa parte de inquilinato, ¿verdad? Sí. Porque en los negocios esos es la otra cara de la moneda, estamos hablando de inquilinato, pero también en la parte económica toda esa afectación que tienen los dueños de las propiedades que alquilan, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, sí, y antes era muy común esa frase, si usted tiene el mejor negocio es alquilar, mucha gente decía eso, y no es que sea malo, pero en este momento demuestra que cualquier negocio de cualquier índole, dependiendo de las circunstancias, puede verse entre la espada y la pared, ¿verdad? Definitivamente, sí, sí, definitivamente. Y volvemos a lo indicado de que hay dos partes en el contrato. Y lo ideal es buscar el equilibrio para que las partes puedan pues, lograr el menor de los males posibles, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y ahora que... Desde el punto de vista estrictamente legal, salvo esta excepción del artículo 43 que mencionábamos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario al día de hoy, porque no ha pasado ninguna ley, no ha sido aprobada ninguna ley, no está en obligación de aceptar rebajos a la renta o simplemente de dejar de cobrar. No, no lo está, no lo está. Ahí vamos a... Los otros 100 pesos, llamémoslo así, es ¿qué implica yo querer sacar a un inquilino de mi propiedad? Que hay formas, como lo explicábamos antes, pero no son tan expeditas como uno quisiera. Una pregunta ya para terminar por lo menos en esta parte de, o sea, si el inquilino, si el dueño del bien inmueble le dice a la parte que está alquilando, el inquilino le dice, ok, vamos a modificar esto, a usted le redujeron el salario una cuarta parte, yo le voy a rebajar el monto que le rebajen a usted proporcional durante estos meses. Recomendación. Claro, hay una recomendación. Claro, yo ya sé por dónde iba don Álvaro. La recomendación claramente, en mi opinión, es firmar una adenda al contrato de arrendamiento en donde se acuerden las nuevas condiciones. Y también esas condiciones, en principio, deben ser temporales, mientras la situación especial esté en vigencia, ¿verdad? Sin perjuicio de que si esa situación sigue, vamos a ver, porque vamos, digo, acordémonos que en marzo, cuando esto empezó, pensábamos que, no sé, que en julio ya todo iba a estar normal. Yo me acuerdo. Y ahora estamos en septiembre y ya somos un poquito más cautos en decir cuándo vendrá la vacuna. No sabemos. Entonces, puede ser que en marzo un propietario y un inquilino de buena fe, con buena voluntad de ambas partes, acordaron, mira, bueno, pucha, no es que me redujeron el salario por 3 meses y yo tengo que, todo el mundo conoce a alguien, creo, que esa reducción de salario por 3 meses, que es prorrogable por otros 2 periodos de 3 meses, es decir, hasta un total de 9 meses, digo, yo ya tengo clientes que ya hicieron la primera prórroga y que ya están por la segunda. Entonces, acordamos en marzo que esto iba a ser por 3 meses, hasta junio,
pero de julio sigue así, agosto sigue así. Entonces, claro, lo recomendable es firmar una adenda en donde se establezcan las nuevas condiciones y si después de que se cumpla el plazo establecido inicialmente, las condiciones siguen y de nuevo, si ambas partes mantienen esa postura de negociar voluntariamente, volver a firmar una adenda con el nuevo plazo. Pero en general, claro que sí, cualquier cambio en general en los contratos de arrendamiento o cualquier otro tipo, la forma para establecerlos de forma adecuada es mediante la firma de ambas partes en un documento escrito, básicamente lo que se llama una adenda. Perfecto, Eugenio, nos queda súper claro. Y bueno, pues ahora que conversábamos del proyecto de ley, recuerdo que cuando recién empezaron a trabajarlo en la Asamblea Legislativa, lo había revisado y evidentemente pues, la parte que quedaba en desventaja era el propietario. Sí. Por obviamente la ley no lo protege tanto porque acá en Costa Rica tenemos un sistema que es pro reo, pro operario y el siempre el propietario quedaba en una situación muy convulsa. Yo lo comentaba en su momento con un colega, qué jodido para aquellas personas que sacaron un préstamo y dijeron, voy a comprar un lote, voy a construir apartamentos, voy a construir bodegas y de eso. Y con esa ley los iban a dejar atados de manos. ¿Por qué? Porque no iban a poder pagar el préstamo y no iban a percibir un 5 para poder subsistir. Entonces, realmente es una situación muy difícil. Yo sé que nadie, el mundo no está preparado para una pandemia, pese a que cada 100 años hay una, y que yo creo que ya a partir de ahora los países van a empezar a tomar las previsiones para las próximas pandemias, porque dicen que se avecinan otras. Pero sí, es una situación realmente complicada. Claro, definitivamente, como usted dice, Alexa, es que ese es el complicado de que en una ley una parte no quede tan desprotegida de la otra, ¿verdad? Y yo creo que esa fue a final de cuentas la razón por la cual el proyecto de ley al final de cuentas no prosperó. Yo recuerdo que inició el proyecto, digamos, con mucha fuerza, digamos, desde el punto de vista popular era muy bien visto, pero claro, yo digo que era difícil, ¿verdad? Por eso precisamente que usted está mencionando. Si el proyecto se aprobaba tal cual fue presentado inicialmente, sin duda se dejaba en una desprotección a los propietarios, sin duda. ¿Qué otros? Sí, pero recuerden que también las instituciones financieras dieron anuencia no pagada, claro, pero eso ya se acabó. O sea, eso fue en el mejor de los casos, por 3 meses, ¿verdad? Entonces, sí, es algo muy, muy difícil de poder conciliar que no se deje en una evidente desprotección a una parte sobre la otra. Por supuesto. Y tenemos por acá, no sé si don Álvaro quiere hacer un comentario antes de leer una pregunta que nos llega por acá. No, eso también, digamos, desde el punto de vista incluso jurídico, sí, hay una parte que es más débil, que es el inquilino, pero también hay una parte que es vulnerable, que puede ser el propietario, a pesar de que la gente siempre se imagina que es el que tiene, porque si colapsa el propietario, también el negocio derivado de él puede colapsar. Obviamente, se dice, bueno, ustedes me pagan a mí por un monto, pero ya ustedes no me pueden pagar, tampoco yo puedo tener abierto, y tiene que ver si vende o si alguien le compra, etcétera, etcétera, y abre una serie de situaciones más allá del contrato, ¿verdad? Porque si uno ve la parte del contrato, parte más débil que otra en el contrato, pero también yo sé de que las personas que tienen propiedades también han tenido problemas económicos. Entonces, porque es una crisis mundial, ¿verdad? Entonces, se tiene que ser muy equilibrado en todos los extremos, ¿verdad? Sí, Sin duda. Perdón, Alexa. Tranquilo. Bueno, tenemos acá una pregunta de doña Mayra Chacón que nos consulta. ¿Qué o por qué los inquilinos pueden depositar la mensualidad en el juzgado? ¿En qué supuestos va a realizar el inquilino el depósito en el juzgado?
Bueno, básicamente eso se limita a los casos en donde no hay un acuerdo entre las partes, hay un conflicto entre las partes y también, por ejemplo, si el propietario, dependiendo ciertos arreglos, el propietario está obligado a llevar a cabo ciertos arreglos de la casa, del local, de que se trate. Y en caso de que el propietario no lleve a cabo esos arreglos, pese a que la ley y el contrato lo obligue, el inquilino entonces podría decir, bueno, vea, como usted no me está haciendo estos arreglos, entonces yo hago los arreglos, pero también para curarme en salud, deposito el monto de la renta ante un juzgado y que sea el juez el que eventualmente vaya a definir. Entonces, básicamente es cuando hay un conflicto entre las partes, no se logran poner de acuerdo y entonces el inquilino, para curarse en salud, digámoslo así, consigna, así se llama, consigna el pago ante un juez. Se me ocurre el caso de un propietario que quiere sacar al inquilino, pero no haya cómo y no tiene una causal. Entonces deja de recibirle el pago. Entonces el inquilino muy bravo tiene que hacer la consignación del pago al juzgado, ¿verdad? Para hacer buen pago. Correcto. Si no, sí. Correcto, podría ser, claro que sí, podría ser así. Sí, esto también nos lleva a analizar en la situación del COVID algo que tal vez es novedoso y, como decía, que es en la ampliación de los contratos, aunque ya estén definidas las cláusulas más importantes por ley, si hay cláusulas que se pueden incorporar visualizando esta misma situación, ¿verdad? A futuro o a largo plazo, ya incluir cláusulas que tengan, por decirlo así, el sello COVID, ¿verdad? Por las circunstancias, porque yo creo que es parte de las enseñanzas que la pandemia y que el COVID nos deja a todos. Claro. Hay varias cláusulas que se deberían modificadas. No sé cómo cuáles en este momento me gustaría que, si se te ocurre alguna, Eugenio. Bueno, definitivamente creo que una podría ser la cláusula del precio, ¿verdad? Creo que esa es la que más claramente podría uno pensar en este tipo de casos. Otra es también posiblemente el tema, creo, el plazo es complicado por lo que mencionaba antes de que el plazo mínimo es de 3 años, según la ley. Entonces, eso tendríamos que, para poder incluir en los contratos de previo, tendría que haber una reforma legal, que es más complicado, ¿verdad? Pero sin duda la cláusula del precio sería una que eventualmente uno podría pensar en incluir de ahora en adelante en los contratos de arrendamiento, que si hay una situación de caso fortuito, fuerza mayor, que le impida o perjudique o imposibilite al arrendatario pagar el monto y que sea debidamente demostrable, porque ese es otro tema, ¿verdad? No simplemente a mí se me va a ocurrir porque sí, no, yo lo tengo que demostrar, pues creo que por ahí podría ser un ejemplo bastante válido. Sí, por supuesto. No, y es que, bueno, como decía, esto de la pandemia trae implicaciones interesantes en el mundo jurídico en todas las áreas, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, don Álvaro, disculpe que lo interrumpa ahí, ya he hecho contratos. Vamos a ver, el caso fortuito y fuerza mayor, que son en general eximentes de responsabilidad, uno antes, digamos, pone ejemplos y uno pone la típica frase, incluyendo pero sin limitarse a. Entonces uno ponía, por ejemplo, huelgas, terremotos, inundaciones, conflictos civiles. Aquí, gracias a Dios, guerras no hay, pero yo he visto que dice guerras. Y yo ya he hecho contratos que le pongo pandemias. Bueno, ahora que decís guerras, ¿verdad? Que te interrumpa, recordá que la ley de incumplimiento en su espíritu fue diseñada después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, también vea la incidencia que puede tener un
caso fortuito de fuerza mayor en la ley de inquilinato en específico. Claro, no, y definitivamente después de eventos de magnitud universal, como una guerra mundial, etcétera, y esto, el año 2020 va a ser un antes y un después, definitivamente. No dudo que en Costa Rica y en muchos países del mundo van a posiblemente a modificarse leyes, reglamentos o a crearse nuevos o a derogarse otros, porque sí, claro, esto definitivamente es un antes y un después, ¿verdad? Es una enseñanza muy dura porque la situación es dura y pareciera que va a seguir así unos meses más complicado. Pero bueno, claro, todos tenemos que aprender. No, y por supuesto, en esa misma línea, definitivamente aquí en el derecho en sus manos, parte de eso, decirle a la gente, vean sus derechos, también sus obligaciones, hoy en específico en el caso del arrendamiento, pero para otros temas, pues definitivamente a veces ocurre y tal vez lo comentaba con Eugenio en algún momento, que la gente dice, no, aquí te tengo el machote de un contrato de arrendamiento. Hablarnos un poquito de eso porque nos quedan muy pocos minutos, Eugenio, pero y la importancia de que la gente tenga un contrato realmente bien hecho. Claro, sin duda. Sí, porque hay contratos de contratos, así como hay negociaciones de etcétera. Claro, es bien importante por la seguridad que le provoca a las partes que el contrato de arrendamiento sea hecho por un profesional que sepa de la materia, que conozca de la materia y que más bien no vaya a embarcar, llamémoslo así en palabras coloquiales, a una u otra parte, ¿verdad? Efectivamente, Álvaro, yo he visto contratos muy ralitos, llamémoslos así, que no incluyen todos los asuntos que deben mínimamente incluir. Entonces, sin duda, pues la asesoría de un profesional que maneje la materia es completamente recomendable en este tipo de contrataciones. Sí, de hecho, es lo que hemos hablado desde el inicio del programa. O sea, cada abogado tiene su especialidad, no somos todólogos y lo ideal es buscar un abogado que pues que tenga experiencia, no que te vaya a hacer un contrato de 3 líneas donde te den total indefensión. Claro. Entonces, para ir culminando, porque ya nos quedan 7 minutos, una recomendación, Eugenio, para los birnautas. En estos casos, está bien, no hay una ley especial para la situación, no hay un caso de fuerza mayor. ¿Qué pueden hacer los propietarios? ¿A qué pueden llegar con los inquilinos para mantener las buenas relaciones y que no sean perjudicados ni uno ni el otro? Bueno, yo creo que, Alexa, no solo para los propietarios, sino para los inquilinos también. Me voy a permitir indicar que el viejo dicho aquel de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, creo que aplica bastante bien acá. Así que mi recomendación es, en la medida de las posibilidades de las partes, es mejor negociar y renegociar, en este caso, las condiciones, a simplemente pues entrar en un problema, en un pleito que, como hemos dicho ya varias veces, no va a ser pedido que se quiere en el caso del propietario para eventualmente terminar la relación de arrendamiento a través de un desahucio. Y tener a una persona ahí en su propiedad por 2, 3, 4, 6 meses, 8 meses, sin que le pague o maltratándole el inmueble. Así que, sin duda, yo creo que es mejor, de nuevo, volviendo a lo que indiqué antes, es lo menos malo en la situación que estamos es procurar llegar a un entendimiento y renegociar las condiciones del contrato. Específicamente, pareciera ser que es el precio. Y ahora sí, para el propietario, yo creo que muchas veces los propietarios rápidamente, en 2 minutos, buscan, bueno, tiene 4 meses de no pagarme la renta. Entonces son 400,000, bueno, muy barato, 4,000
de renta que tiene porque tiene 4 meses de no pagarme el local comercial. Pucha, yo quiero cobrarle, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Yo les recomiendo que lo mejor es, vea, si la persona puede salir del local, es mejor, olvídese de los $4,000, si se puede, pero es mucho mejor volver a tener la posesión del bien, porque usted a la fuerza no puede entrar, eso cometería un delito de usurpación. ¿A qué meterse en un enredo de esos mucho más complicado? Entonces, lo que voy es que a veces es mejor dejar pasar las rentas que no me pagaron en el tanto, y poder negociar con el inquilino. Vea, ¿sabe qué? Démonos la mano, muchas gracias, que le vaya muy bien, pero desocúpeme el local y ya el propietario tiene la posesión de nuevo para hacer con el local lo que quiera. Volver a alquilarlo, venderlo, lo que sea. Así que esa es otra recomendación, que a veces nos enfrascamos en querer recuperar montos dejados de pagar, que es difícil, de buenas a primeras usted no va a poder obtener esos montos dejados de pagar, y a veces es mejor, si usted pone las cosas en la balanza, que el inquilino salga por las buenas y ya usted tenga la posesión completa de nuevo del local o de la casa. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, don Álvaro. Si gusta despedirse de los Birnautas, ya estamos contratiempo. Exacto. Bueno, darle gracias a Eugenio por esta explicación de detalles que tienen que ver con el inclinato. Faltan muchos todavía por ver, pero agradecerle que nos acompañara. Más bien un gusto y un honor para nosotros que estuviera aquí hoy. Darle gracias a nuestros nautas que nos han acompañado el día de hoy, y también recordarles que ahora sigue la historia por media calle con don Vladimir de la Cruz, y posteriormente a las 9 también vamos a tener problema canas y ganas, ¿verdad? Así que hay una buena variedad desde este medio digital para compartir, que es el fin último de todo lo que Voces por Media Calle. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Alex. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Eugenio. Gracias a todos los Birnautas. Nuevamente invitarlos para que activen las notificaciones, y nos veremos el próximo jueves con un programa más del Derecho en sus manos. Que pasen una linda noche.